Bueno, nuestro miembro del panel, Roosevelt Cazorla, a quien todos conocemos, es un psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, en Campiñas. Es didacta y supervisor, con múltiples trabajos y presentaciones alrededor del pensamiento de Bion. Se ha dedicado a la vanguardia del estudio de la microscopía de la situación analítica de Benigno. Entonces, quisiera que comenzáramos por las palabras de Beatriz. Beatriz, ¿estás ahí? Sí. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes y, bueno, con expectativas de que podamos tratar un tema que considero que es de mucha importancia. Yo me focalicé en el tema de la escritura para abrir esta conversación. Me voy a referir a los desafíos de la escritura para un diálogo interregional, transitoriedades e incertezas. Creo que la escritura hoy en día es la escritura de los psicoanalistas y las publicaciones en distintos ámbitos. Considero que son aspectos importantísimos en distintos aspectos de la transmisión y de la riqueza, del desarrollo y de la continuidad del pensamiento psicoanalítico. Este congreso de FEPAL nos propone un tema de enorme actualidad, la transitoriedad y la incerteza. ¿Se me escucha? Muy bien, muy bien. Bueno, en estos últimos años hemos vivido cambios impredecibles en el contexto global que han impactado nuestro ámbito personal, social y en nuestro trabajo como psicoanalistas. Hemos compartido sentimientos de vulnerabilidad, de la situación global, personal y con nuestros pacientes. Aspectos conocidos de nuestra práctica y de nuestra teoría psicoanalítica pareciera que se nos escapaban de las manos. Exigía como una reformulación, un repensar muchísimos aspectos de nuestra práctica y una especial flexibilidad frente a las situaciones clínicas y también reflexivas, un desafío para la conceptualización psicoanalítica. Entonces, se hizo mucho más relevante la necesidad de una reflexión sobre nuestras prácticas, nuestras teorías en diálogo con la interdisciplina y el contexto social y cultural. Recordé mucho a Pichon-Rivière, autores de los inicios del psicoanálisis en el Río de la Plata, donde el diálogo de lo interno y lo externo estaba permanentemente, o en Blecher. Entonces, transitar distintas fronteras del pensamiento psicoanalítico resulta hoy una tarea ineludible, lo cual nos lleva al tema de las incertezas o incertidumbres. Cuando transitamos entre fronteras, se resaltan los límites de nuestro conocimiento, dejando entonces planteadas preguntas e incertidumbres. Yo diría problemas, preguntas sobre los problemas, zonas de conocimiento y zonas de incertidumbre. El psicoanálisis tiene hoy más de 100 años en una práctica terapéutica en contacto con la intimidad humana. A través del tiempo, los psicoanalistas han buscado escribir sobre su experiencia y teorizaciones.
Desde distintas teorías psicoanalíticas se ha buscado comprender procesos de cambio ocurridos en el análisis. Una analista uruguaya, a quien le debo personalmente mucho, Marta Nieto, con la cual trabajé junto con Ricardo Bernardi, mi esposo, en un grupo de estudio de materiales clínicos en el inicio, al final de mi formación como psicoanalista, señalaba que las teorías eran herramientas útiles que muestran su potencialidad, pero también sus límites, dejando importantes zonas de incertezas. Entonces, revisar nuestro pensamiento clínico, nuestro pensamiento psicoanalítico. Jack Green habló de esto, a quien definió como pensamiento clínico. Es un desafío hoy en día y es necesario para revisar estas nociones, estar en diálogo con diferentes culturas psicoanalíticas, de manera de ver los sesgos, los puntos ciegos de nuestra mirada. Que muchas veces obturan nuestra visión sobre ciertos problemas clínicos y teóricos también. Y es revisar nuestro pensamiento desde una reflexión crítica, diría yo. Entonces me parece que la escritura resulta un aquilatador de conocimientos que, sabiendo de transitoriedades y alcances provisorios, ha dado continuidad y riqueza al pensamiento psicoanalítico. En nuestras distintas instituciones psicoanalíticas de FEPAL, la escritura expresada en las revistas locales ha sido constructora de una rica tradición que ha contribuido a la formación de generaciones de analistas. El diálogo regional se ha enriquecido con Caribán, revista de FEPAL. El diálogo internacional se ha ampliado en distintas bases de datos y con el esfuerzo que representa el IDER, Interregional la enciclopedia, el diccionario enciclopedio interregional. El libro anual de psicoanálisis, el DAP, publicado por la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta el momento, en acuerdo con el International Journal of Psychoanalysis, reúne publicaciones del International Journal seleccionadas por un comité editor que ha llevado adelante un enorme trabajo de selección de las distintas publicaciones en inglés y de su traducción al español. Y me voy a referir ahora brevemente yo diría al esfuerzo que ha significado el lograr el libro anual de psicoanálisis, del cual Gustavo, que lamentablemente no va a poder estar hoy, ha hecho un enorme esfuerzo, que cuenta con un gran equipo de lectura y de traducción de los trabajos del inglés al español. Y me voy a detener en lo que, desde mi experiencia como editora regional del International Journal, veo como principales desafíos en el proceso de escritura para una publicación internacional, ya sea en inglés o en otras, bueno, en francés, pero yo tengo la experiencia más del trabajo en inglés. En realidad, ahora me voy a referir en parte a las publicaciones en portugués, pero comenzaré con las publicaciones en inglés.
que plantean una serie de desafíos. Un primer desafío es el de establecer de que cuando pensamos en una publicación en inglés para un foro más internacional, no solo regional, es necesario establecer un nuevo foco, en la medida que la escritura está dirigida a un público internacional. Esto implica un segundo desafío, el de establecer un diálogo con una comunidad de tradiciones, ideas y prácticas psicoanalíticas que pueden tener importantes diferencias con la nuestra. Esta tarea no resulta fácil. La misma nos ubica frente a un público cuyas ideas pueden ser desconocidas por nosotros y frente al cual somos también desconocidos. Aún nuestras ideas más queridas y que pensamos que son más valiosas, pueden ser desconocidas. Esto nos genera un sentimiento de extrañeza. En nuestro medio institucional local, nuestras ideas y las de los que nos rodean nos resultan familiares, siendo parte de nuestra historia como psicoanalistas. También pensamos que van a entender nuestras ideas, ya que no es la primera vez que nos escuchan o leen, lo que facilita un intercambio enriquecedor, que puede resultar esclarecedor en la comparación de ideas. También es cierto que estos implícitos hacen que a veces las discusiones sean más limitadas. Ya se sabe lo que piensa uno, se sabe lo que piensa el otro, no se llega a discutir a veces en profundidad, pero nos sentimos más acompañados. Pero para transmitir nuestras ideas en un ámbito internacional, se hace necesario estar atentos a lo ya dicho sobre el tema, al diálogo actual establecido sobre el mismo, más allá de nuestras fronteras, de manera de insertarnos en ese diálogo, aportando nuestra visión personal sobre el tema y transmitiendo las ideas de nuestra propia tradición. Lo que es un trabajo de acercamiento, de ponernos en el lugar del otro, de ver más claro el punto de vista personal, de comparar, de ver cuál es el aporte, aunque no sea mucho, o que no sea grandioso, pero es nuestro aporte personal. Un tercer desafío es que en una publicación de nuestra comunidad psicoanalítica local, podemos partir de implícitos, muchas veces tienen origen en el desarrollo de nuestra tradición, sin la necesidad de explicarlos en demasía, tanto cuando nos referimos a un pensamiento propio como al pensamiento de pensadores próximos. En cambio, cuando queremos transmitir nuestro pensamiento más allá de fronteras, y sobre todo en las fronteras interregionales, porque somos más conocidos en Latinoamérica, la situación resulta más exigente. Necesitamos explicitar, desarrollar, clarificar la base de apoyo de nuestras ideas teóricas y de nuestra experiencia clínica, que es lo más importante desde mi punto de vista. Hay un cuarto desafío que es particularmente importante y pienso que ha sido experimentado por los analistas que han traducido los trabajos publicados para el libro anual, del inglés al español. Y es la necesidad de transitar la barrera idiomática. Comunidades idiomáticas generan entendimientos mutuos
que siendo por un lado la fuente del desarrollo de las ideas, pueden también establecer fronteras difíciles de transitar. Yo estaba ahora revisando justo el trabajo de los Beranger, el primer trabajo de los Beranger sobre la teoría del campo. Hay una palabra que es vivencia en español, que se transmite 40 veces. Si se suma a la palabra experiencia, se repite 70 veces. Si vemos la traducción en inglés, la palabra vivencia, porque Beranger hablaba de un centro vivencial urgente, la palabra vivencia y vivenciado, vivenciar, se repite 70 veces. Y poco la palabra experiencia. En la traducción en inglés solo existe la palabra experiencia. Se experiencia. Ahora, ¿es igual experiencia que vivencia? Bueno, hay diferencias, pero creo que barreras idiomáticas, dificultades en la traducción, lo he hablado con algunos de los que han llevado a cabo, analistas, la traducción de los trabajos es una gran dificultad para transmitir las ideas que pueden ser formuladas en un idioma a otro. Pero más allá que dominemos el idioma inglés, no es nuestro idioma materno. Y eso nos trae sentimientos encontrados. Ya que la lengua materna está en psicoanálisis muy vinculada a la internalización que hemos hecho del aprendizaje y del conocimiento psicoanalítico. Este proceso se ha dado como parte de nuestra historia vital, y no solo a través de lectura, sino a través de contactos personales, incluyendo los transferenciales, establecidos a través del tiempo de nuestra formación. En este sentido, la lengua y estilo con la cual escribimos tiene un contexto vívido y muy querido que nos es familiar. El papel de FEPAL es relevante al propiciar el intercambio de las instituciones psicoanalíticas de lengua española con las de lengua portuguesa. Para muchos de nosotros, yo veraneo en la frontera de Uruguay con Brasil desde muchísimos años, el portugués es un idioma familiar que se ha creado en distintos intercambios, tanto profesionales como sociales y familiares. Pero los que no dominamos el idioma perdemos muchos aspectos de lo que significa escribir en portugués, especialmente en las comunicaciones clínicas. Esto se acentúa cuando escribimos para una revista en inglés. Las proximidades idiomáticas son mucho menores, por lo menos en lo personal, y la sensación de pérdida de la lengua madre es mayor, generando incertidumbre. Mostrar no solo lo que pensamos en un trabajo, de dónde vienen estas ideas, y entrar en diálogo con pensadores de otra cultura, de otras culturas, implica también un esfuerzo de ponernos en la posición del otro extranjero, admitiéndolo como interlocutor válido. El libro anual de psicoanálisis en español implicó un enorme esfuerzo de traducción y selección de distintas perspectivas en trabajos de distintas regiones que plantean diferentes enfoques teóricos, prácticos y tradiciones en diálogo con la interdisciplina, problemas sociales y culturales actuales. El proceso de elaboración escrita y también la lectura nos implica un proceso de descentramiento,
de lo conocido, abriendo el espacio del impulso epistémico, el placer de explorar lo nuevo que puede proporcionar no solo el enriquecimiento personal, sino colectivo, como contrapartida a los desafíos que ha implicado la escritura de los distintos trabajos y la selección realizada por el comité editor. La escritura facilita una mayor continuidad a las ideas psicoanalíticas más allá de la experiencia de transitoriedad. Permite también visualizar las transformaciones ocurridas en la teoría y la práctica a través del tiempo y sobre todo deja problemas y preguntas abiertas a las generaciones futuras, propiciando un pensamiento crítico para explorar las fronteras del conocimiento psicoanalítico y sus zonas de incerteza. Bueno, dejaría por aquí y quedará abierto a la discusión. Muchas gracias, Beatriz. Vamos hasta las 9:40 hoy, entonces la discusión la haremos después de que nos presenten sus ideas Delia y Roosevelt y que tengamos un momento para oír lo que nos ofreció Samuel después. Entonces vamos a darle la palabra a Delia Hinojosa. Delia, por favor. Hola, buenos días a todos. Beatriz, Roosevelt, Samuel. Veo por ahí también a Serapio, es un gusto verlo. Fabio, un gusto y bueno, lamentablemente no está aquí Gustavo Jarás, que fue el que propició este conversatorio, él siempre buscando darle un lugar al libro anual de psicoanálisis del International Journal, ¿sí? Es lamentable que no esté aquí, pero seguramente lo verá. Bueno, el enfoque de mi comentario va a ser en relación a los escritos psicoanalíticos y específicamente a este desafío que tiene el International Journal en mantener un pensamiento científico dentro del mundo psicoanalítico. Ser psicoanalista hoy y siempre ha implicado un gran esfuerzo, y esto no solo incluye la formación rigurosa que se debe seguir en los institutos de psicoanálisis. Considero que todos continuamos constantemente estudiando acerca de las novedades, y lo pongo entre comillas, que se van presentando en nuestra área del conocimiento. Para ello, recurrimos a las múltiples ofertas que existen de revistas psicoanalíticas, casi todas, por cierto, en otros idiomas que van más allá del español y el portugués, que es la lengua predominante en América Latina. Desde que yo empecé mi formación en el mundo psicoanalítico, recurrimos a estas publicaciones para saber acerca de las novedades teóricas y técnicas de lo que es nuestra profesión. Los teóricos de antes, los de siempre, y estoy hablando de Winnicott, Bion, los Baringer, escribieron sus libros. Todos han sido revisados durante nuestra formación, pero existe el constante deseo y necesidad de conocer acerca de lo que son las nuevas ideas, las nuevas teorías, las nuevas prácticas dentro del psicoanálisis. Y aquí vuelvo a enfatizar lo que es nuevo. Las sociedades psicoanalíticas, o al menos a la que yo pertenezco, se encargaban en aquel entonces de avisarnos de las nuevas adquisiciones en publicaciones, las de mi sociedad, las de FEPAL. En aquella época no existía la revista de FEPAL, que me parece una increíble aportación, que es Caliban, y las del International Journal. Tampoco existía la revista de la IPA, que recientemente sacó. Era casi una obligación adquirirlas, ya que nos enseñaban la importancia que era ampliar nuestros puntos de vista. Crecí en esta generación con este deseo de conocer más y, por supuesto, recurro cada que yo tengo oportunidad a la consulta de estas publicaciones. Nosotros podemos hablar de una
se habla mucho de una vejez de nuestra práctica. Y efectivamente el psicoanálisis tiene muchos años desde su creación, pero Freud siempre habló de la enorme necesidad de irse renovando de acuerdo a los avances sociales, culturales y, por supuesto, científicos. La historia del psicoanálisis se ha escrito con diferentes marcas. Creo que es un poco lo que decía esta Beatriz. Es decir, las marcas que surgen de la historia, el contexto social y cultural del cual provenimos. Sin duda alguna, la marca latinoamericana tiene viva la duplicidad de su origen formativo y cultural. Es decir, tenemos la influencia de lo americano y lo europeo. Esta duplicidad se ha explicado como un efecto de la influencia europeizante sobre la sociedad y la cultura indígena, y asimismo el lento mestizaje que no termina finalmente de consumarse. En la producción científica psicoanalítica, considero que pasa lo mismo. Los latinoamericanos buscamos fervientemente la colonización en nuestras lecturas que nos llegan del viejo continente, como si en Latinoamérica no fuese suficiente, los latinoamericanos no fuéramos suficientemente capaces de crear nuestras propias producciones y también poderlas exportar. Considero fundamental que el tema de la división de zonas no abra más brechas en el mundo psicoanalítico, ya que las del idioma me parece que son suficientes por todos los conflictos que significan las traducciones. Entendiendo esto, considero que el International Journal en español es una publicación que nos habla de las marcas ideológicas de acuerdo al contexto social y cultural. Es decir, que no considero que en nuestras elecciones para este libro nos fijemos en estas marcas ideológicas, se buscan otro tipo de líneas del pensamiento. Y es decir, lo que busca el libro anual de psicoanálisis es hacer la traducción al español o viceversa, porque llegan, no sé si la gente sepa, pero se llegan en muchos idiomas y el International Journal se encarga de la traducción al inglés. Y para hacer el libro anual nos llegan en inglés y nosotros, sin saber cuál es el idioma original, las traducimos al español. Es, creo que toda una complejización de las traducciones que pueden ir, incluso cambiar la traducción a 3 idiomas, ¿no? El original, el inglés y luego el español. El International Journal en español es una publicación, bueno, eso ya lo dije, ¿no? Lo que busca es aquellos textos que se considere aporten temas actuales a los lectores del mundo psicoanalítico o de otras áreas de la ciencia. Algo importante que quiero profundizar es la necesidad de enriquecer con temas psicoanalíticos a las nuevas generaciones, esas generaciones que también nos dan, también son los que brindan nuevos lenguajes y subculturas, por ejemplo, los temas que se incluyen en las nuevas identidades y las maneras de concebirlas hoy en día. Todo ello considero que hay que profundizarlo bajo la lupa de la identidad psicoanalítica, es decir, no negando el pensamiento freudiano y postfreudiano para reducir nuestra praxis a teorías sociales que han extirpado la metapsicología, haciendo una erradicación del pensamiento psicoanalítico. Hay que ampliar la teoría psicoanalítica con investigaciones, con las producciones científicas que cada psicoanalista hace de los diferentes casos que ve, estudiarlos y enmarcarlos en las teorías que les sirvan, ampliando y enriqueciendo así lo que es la praxis psicoanalítica. Hay que escribir de lo que hacemos, hay que estudiar acerca de lo que hacemos y de lo que vemos. La mirada psicoanalítica está presente en todas las áreas de la cultura, además de nuestros consultorios, y considero que debemos darla a conocer. Debemos dejar para las futuras generaciones esta necesidad de seguir profundizando y ampliando los horizontes del psicoanálisis. Creo que uno de los desafíos es cómo pensar desde los institutos, es decir, cómo los institutos deben abordar y propiciar la escritura en los psicoanalistas en formación, la escritura de estos casos clínicos desde un marco científico psicoanalítico.
ya que escribir en psicoanálisis es lo que nos permite compartir las experiencias, profundizarlas, modificarlas o bien corroborarlas. Solo así podemos avalar lo que hacemos dejando la marca de un psicoanálisis científico. Ser psicoanalista hoy en día es un gran desafío que nos exige estar actualizados para promover la ampliación de nuestras teorías, tal como Freud lo señaló, para lo cual se requiere el desarrollo de una mejor capacidad de observación de la clínica, que creo que en esta línea va un poco en la línea científica de Roosevelt, ¿no? La observación, la ampliación de esta observación de nuestras teorías en la clínica y en la técnica, ampliando el espectro del psicoanálisis al plasmar en las publicaciones dichas experiencias. Con lo anteriormente expuesto, llego finalmente al libro anual de psicoanálisis, la cual es una publicación cuidadosamente elegida por un grupo de psicoanalistas de habla hispana de todo el mundo, sin ningún otro interés, porque no es una actividad que se remunere, sin ningún otro interés que nuestra pasión por el psicoanálisis y sabedores de la importancia de traducir los trabajos que aporten algo nuevo más que novedoso o que hagan una relectura de los temas ya anteriormente expuestos. Se hace una minuciosa selección de los trabajos ya incluidos en los International Journal que se discuten entre todos para poder consolidar el libro anual. Hacemos un foco de estas elecciones, incluyendo aquellos artículos que se consideran aporten desde la ciencia, desde lo científico a la teoría, a la técnica y a la metapsicología psicoanalítica. Con todo esto, quiero decirles que el trabajo que hacemos es un trabajo que tiene dos partes. Una parte es en solitario, todos tenemos que leer los artículos en inglés que nos llegan de los 6 tomos del International Journal para posteriormente reunirnos con el equipo, hacer una selección de los principales de acuerdo a lo que cada uno piensa que son los que más nos aportan, para posteriormente elegir hacer una dupla de revisión de las traducciones, es decir, no equivocarnos en cosas teóricas, técnicas que el autor nos está brindando, se discute en una dupla y posteriormente ya se hace la selección de los trabajos al español. Es arduo, o sea, la verdad es que ha sido una experiencia ardua. A veces nos lleva a revisar la teoría en inglés o la teoría en francés o la teoría en chino. No hablo chino, pero bueno, es un ejemplo de lo que el autor nos quiere decir para posteriormente tropicalizarla, como dicen los abogados. Aquí en México se usa mucho la palabra tropicalización, es decir, aterrizarla a lo que es el idioma español. Pues muchísimas gracias. Dejo aquí mi comentario para después poder enriquecernos con la conversación en el grupo. Gracias. Muchas gracias, Delia. Gracias. Muy interesantes tus planteamientos. Démosle la palabra entonces al doctor Roosevelt Cazorla. Roosevelt. Por favor, actívate el micrófono. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí con Beatriz, con Delia, con Fabio. Ver de nuevo a Serapio y conocer personalmente a Pinzón. Y yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema y siento mucho que Gustavo no esté aquí, que seguro que él no apenas organizó esta reunión, como él es seguro el gran idealista, ¿no?, que está llevando eso hace muchos años con tantas dificultades y hay que agradecerle, ¿no? Entonces yo les digo que al igual que con otras áreas del conocimiento, el desarrollo del psicoanálisis se revela a través de publicaciones. El psicoanalista es consciente de la dificultad de poner en palabras las experiencias emocionales que se producen en el campo analítico, pero sin ellas la comunicación se hace imposible. Incluso aquellas áreas de la mente a las que faltan las palabras están en su búsqueda
y el analista se propone ayudar al paciente a encontrarlas. Lo que se identifica en el proceso analítico tiene que ser pensado y luego difundido para que ocurra un debate en el mundo psicoanalítico, sin el cual los hechos no serán validados. La microvalidación, se sabe, ocurre durante la sesión y continúa en otras miradas después de la sesión. La macrovalidación científica, entre tanto, no dispensa el debate clínico y teórico entre los psicoanalistas. Las consideraciones de Freud siguen siendo actuales. Él afirma que las hipótesis psicoanalíticas esperan sus modificaciones y justificaciones a partir de la experiencia acumulada de muchos procesos analíticos. Y para que esa experiencia acumulada se conozca, necesitamos las publicaciones. La validación a través de ellas no tiene la precisión que desearíamos. Paradójicamente, los autores más conocidos tienen más probabilidades de ser discutidos. Los autores novatos o desconocidos corren el riesgo de que nunca se debatan sus ideas. Por lo tanto, la difusión y la discusión dependen de muchos factores. Los grupos psicoanalíticos pueden estimular la creatividad o bloquearla. Ese bloqueo puede ser poderoso. Hay factores culturales. Hubo momentos en que algunos latinoamericanos se molestaron en publicar en revistas de los llamados países colonialistas, una racionalización apropiada para no exponerse. Por otro lado, existen diferentes culturas psicoanalíticas que apenas se comunican entre sí. Hay los problemas de idioma. Otro tema muy importante es el marketing, para el bien y para el mal. A veces un marketing al contrario, en el que se esconde la publicación. Además, revistas respetadas con cuerpos editoriales serios compiten con otras, sobre todo ahora que Internet nos ofrece cada día 1000 posibilidades. Todos ustedes reciben todos los días alguna propaganda de una revista internacional que nos pide que los publiquemos y quizás nos nombran para el consejo editorial. Seguro, ¿no? Entonces, es una concurrencia muy grande para nuestros aspectos narcísicos. Por otro lado, las publicaciones, no solo las psicoanalíticas, muestran una inmensa cantidad de artículos y pensamientos imposibles de seguir. No hay grupo de psicoanalistas que no tenga su propia publicación. Este hecho no solo es comprensible, sino que también sirve de estímulo para los autores. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de los trabajos tienen un pequeño número de lectores. No necesariamente por su calidad, sino por los más variados factores. Aquí pongo otros factores más psicológicos. No leemos a colegas cercanos debido a la rivalidad fraternal y familiar. No los leemos porque idealizamos al autor lejano del primer mundo. No los leemos porque son originales y pueden romper con el pensamiento más conocido. Estos autores originales deben luchar duro para que sus obras sean debatidas. No estoy seguro si algunas de las crípticas obras de Bion serían aceptadas hoy para su publicación. Y supongo que lo fueron en su tiempo porque era un autor muy conocido. Lo mismo diría de algunos magníficos textos de Ogden y su escritura artística. Felizmente hubo editores que los apoyaron. Las revistas inglesas y francesas, como todas, no son perfectas. Pero las obras de Grinberg, los Baranger, Racker, solo se conocieron cuando se publicaron en inglés. ¿Cuántos Baranger están entre nosotros?
cuyos textos nunca se conocerán, o si tienen suerte pasarán décadas para que esto suceda. Aunque el International Journal no pertenece a la IPA, está abierta a la publicación de trabajos de otros idiomas. Pocos saben que el texto se puede enviar en español y si es aceptado, el International se encarga de su traducción. El tema de la democratización y ampliación de la difusión de textos psicoanalíticos está en el origen de los libros anuales. El lector que no tiene acceso al International, que tiene dificultades con el inglés y que no tendría tiempo para la lectura, recibe una colección de artículos seleccionados entre los volúmenes de un año determinado. El comité editorial del AP en español está formado por psicoanalistas de las más variadas orientaciones y que por pertenecer a los diferentes países de habla hispana están influenciados por el entorno cultural. Yo creo que no todos los libros anuales tienen esa posibilidad. La elección se hace en forma democrática, las controversias son ampliamente discutidas. Es un misterio entender por qué psicoanalistas se dedican a seleccionar cada año el trabajo del International y traducirlos, ellos mismos al español, sin remuneración alguna, y a veces sintiéndose infravalorados. Se aprende mucho también de la convivencia y se siente el placer de difundir el psicoanálisis entre colegas. Pero el misterio sigue. Faltaría que algunas de nuestras obras fueran traducidas al inglés. Un Latino American Annual Book, El Camino Inverso. Nos leerían colegas del resto del mundo. Apuesto que sí. Tal vez nos leamos a nosotros mismos si supiéramos que tal o cualquier artículo en español fue seleccionado. Los criterios de selección tendrían que provenir de un consejo editorial internacional, donde nuestra participación sería muy restringida. Los textos elegidos para el AP en español no son necesariamente los mismos que los elegidos por los editores de otros idiomas. Eso es comprensible. Es más difícil imaginar por qué ocurren diferencias significativas, incluso en la edición en portugués. Puntos para la investigación. Gracias. Muchas gracias, Roosevelt, por tus consideraciones, que son muy complementarias con las de Beatriz y las de Delia, y nos llevan a un poco de angustia, ¿no? Lo que vemos en la publicación decantada del libro anual es un esfuerzo enorme, y sin embargo, sujeto a todas estas avatares. Entonces vamos a abrir la discusión entre ustedes y con nuestros asistentes, después de oír un momento a Samuel, que nos prometió una referencia poética pertinente para el tema. Samuel. Gracias, Fabio, por darme la palabra en este panel tan elegante, tan interesante, profundo, complicado. No saludé al principio al doctor Roosevelt Cazorla, que tengo muchas ganas de conocerlo por todas las conferencias que ha estado dictando últimamente y que no he podido entrar. Entonces aprovecho la oportunidad de conocerlo aquí. Y hablando del portugués, y usted habla muy bien el español, doctor. Sí, es que yo nací en un país de lengua española. Yo nací en Chile. Sí, muy bien. Esa es una gran ventaja para mí. Sí, yo estoy en Brasil desde chico, desde niño. Ajá. Entonces yo me imagino que mi español es de 60 años atrás, pero me entienden. Sí, muy bueno. Yo quisiera hablar portugués así. Nunca tuve la oportunidad
oportunidad de estudiar portugués, pero justamente Marcelo Viñar, que está en otro panel, en este momento ya me enteré por allí, una vez vino a Panamá y tuvimos una noche maravillosa porque nos fuimos en un yate que nos prestaron hasta una isla y qué sé yo, y yo iba platicando con él y yo le decía que yo pensaba que de los idiomas que yo conozco, el más sensual es el portugués. Y él había estado mucho tiempo en Francia y entonces él me dijo, déjame pensar. Al día siguiente, cuando nos vimos en una reunión, me dijo, Samuel, tienes razón, el idioma más sensual es el portugués. Y ya le digo, no sé portugués, sé algunas palabritas, pero tengo bastante de la música de Sergio Méndez, Elis Regina, Astrid Gilberto, John Gilberto, películas de Brasil, aquella Pichote, la presentamos. ¿Así se pronuncia, doctor? ¿Pichote? Sí, Pichote. Ajá. Acá la presentamos en Panamá en su época y la discutimos y tenemos algunas influencias de allá de Brasil, sobre todo el fútbol. Y aprovecho para decir, ahora que no hay ningún argentino por aquí, que el más grande futbolista para mí es Pelé. Lo vi en México en el 70 y me maravilló. Tampoco saludé a Delia Hinojosa Amavisca, que es de APM. Yo me formé en México y conseguí ser psicoanalista con SPM, pero todos mis profesores fueron de APM. Raúl Belón, Santiago Ramírez, Abelino González, toda esa gente fueron mis profesores y quiero mucho a APM. Le agradezco mucho. Bien, del tema que están hablando, y hoy tenemos aquí representantes de Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela y México. Y yo diría, yo de Panamá, mi relación que tengo con todas estas culturas, con Uruguay, tuve la suerte, doctora Bernardi, de supervisar en México en grupo con la doctora Laura Acharte de María. ¿La recuerda? La de Cuestionamos. Sí. Muy interesante el lenguaje psicoanalítico de ella. Ella fue la que nos introdujo con los Barangé y el libro aquel del campo analítico y otro gruesote, doctora, que se llama algo así como Posición y Objeto de los Barangé. Posición y Objeto, sí. Con Uruguay, no la oigo, doctora, no la oigo, tiene cerrado ahí, no la... Sí, la noción de objeto de Willy Barangé. Hay un texto, creo, que hay una comparación de la teoría de las relaciones objetales con el pensamiento de Lacan en ese libro. Qué interesante. Sí, no sé si es posterior, si es un poco posterior, pero bueno, sí. En realidad... Bueno, Samuel, te estás dirigiendo a nosotros desde un ángulo muy especial, que es el de la unión de los diferentes lenguajes en este idioma común que nos separa, decía alguien, ¿no? Quisiera seguir por allí, Fabio. Al Uruguay, Panamá también le debe, a través de ILAB, que su primer director, Javier García, fue el que permitió que 8 psicoanalistas de acá se formaran en ILAB. Y hoy día tenemos una asociación con 11 psicoanalistas y tenemos allí a Serapio que nos hizo el bien de venirse a Panamá y estar con nosotros. De Uruguay, ¿qué otra cosa quiero decir? Bueno, tuve que trabajar estos 2 años con la sede de FEPALES en Uruguay, con Silvia Gadea y Silvia Wexler, y fue una experiencia riquísima. Estamos hablando de todo el lenguaje que se va ganando. El doctor Roosevelt decía que traducir lo emocional a palabras cuando se escribe en psicoanálisis, algo que
medio se entiende subjetivamente, se cree que se entiende y luego se pone en palabras. Es un trabajo complejo y siempre muy interesante, un reto muy interesante. ¿Qué otra cosa? De Uruguay tenemos acá la influencia de Galeano, Eduardo Galeano, que justamente Eduardo Galeano habla de la pelea, la lucha que se tiene con las palabras, cómo escoger la palabra para expresar mejor una idea. Y decía Galeano que él a veces se pasaba noches peleando con una palabra y escogía una y 3 días después la cambiaba, la volvía a cambiar por la original. Bien, estamos en esa lucha con el lenguaje. De Colombia, bueno, nosotros fuimos colombianos, mis abuelos eran de nacionalidad colombiana porque pertenecimos a Colombia y curiosamente hay ahora una colombianización de Panamá. En Panamá tenemos ahora muchos colombianos dueños de grandes empresas, y la cultura colombiana es muy fuerte comparada con la de Panamá y hay una lucha fuerte porque nosotros tuvimos acá a los norteamericanos desde antes de 1900 hasta el 2000 y de alguna manera lo seguimos teniendo. Entonces hay mucho de esta pelea de cómo expresarnos. Mucha gente fuera cree que todos los panameños sabemos muy bien inglés. Algunos sí, la mayoría no. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa por acá? Con Venezuela también tenemos muchos venezolanos que han emigrado a Panamá y afortunadamente tenemos en nuestra sociedad algunos ahora que nos han ayudado mucho. Ya en Panamá tenemos 2 generaciones de psicoanalistas. Está terminando la segunda hora y ya prontito vamos a tener psicoanalistas formados en Panamá. ¿Sí? Ya son como 14, algo así, pero para tener el título apenas van a salir como 2. Pero gracias a los venezolanos. ¿De quién más? De México, ya dije. ¿Qué otra cosa quiero decir? El artículo, el trabajo de la doctora habla de los puntos ciegos, ¿no? Vaya, los puntos ciegos. ¿Cuántos puntos ciegos tenemos ante el paciente, ante la vida, ante el universo, ¿no? Y todo el esfuerzo que ponemos en tratar de entender algo. También habla de las ideas desconocidas y de cómo a través de escribir entre las regiones nos sentimos acompañados y hacemos nuestro aporte personal. Sí, yo no pensaba que iba a hablar acá, pero con este crisol de los lenguajes psicoanalíticos, lo primero que siempre me viene a la mente es cómo traducir, por ejemplo, al inglés el Quijote. ¿Cómo? ¿Sí? Y ya sabemos todos nosotros que Freud aprendió español para leer el Quijote en español. Un trabajo muy serio, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa decir por ahí. Doctor Cazorla, estoy planeando presentar acá en Panamá en uno de los trabajos que nosotros hacemos en nuestro grupo, la obra El alienista de Machado de Asís. Un clásico de Brasil. Ojalá yo consiguiera algún psicoanalista de allá de Brasil que me acompañe en esa presentación. Muchas gracias. Ya no quiero improvisar más. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Antes de seguir adelante, yo quería mencionar una situación que se deriva de lo que planteó Beatriz, y es el tema de las traducciones, realmente, y Delia también. En realidad, actualmente, la cantidad de producción psicoanalítica del Brasil sobrepasa con mucho en volumen al resto de las publicaciones en español en el mundo. Este dato me lo dio Calich hace unos días, hace un tiempo pues, y me parece que es fundamental porque así como hizo un recorrido Samuel por todos los países, la migración de las ideas psicoanalíticas no es tan ágil. Roosevelt hablaba de que leemos algunas personas y descalificamos una enorme cantidad.
de alguna forma, el libro anual de psicoanálisis hace un trabajo complicadísimo, muy difícil, muy meritorio, pero también riesgoso porque es una selección. Entonces, ¿cómo selecciona uno, no? Y se enfrenta nada menos que con las dificultades que planteaba Beatriz. Fíjense lo que pasó con la traducción de Freud por Strachey, contra la que protestó Bruno Bettelheim, cuando hablaba de Freud y el alma humana, que el alma había desaparecido de la traducción de Strachey. Entonces, las traducciones son capaces de modelar mucho el pensamiento. Y además de lo que el autor ya tenga de distorsión cuando trata de poner en palabras escritas su pensamiento, que decía Roosevelt. Bueno, entonces abrimos otra vez la discusión, por favor. Serapio. Serapio. Bueno, la verdad que estoy en esta mesa porque me interesa el tema de la comunicación entre nosotros los psicoanalistas. Y particularmente el tema de la comunicación a nivel de la que es propuesta por las instituciones psicoanalíticas. Hay muchas publicaciones psicoanalistas, IPA y no IPA, muchísimas. Basta con meterse en Google para ver toda la inmensa cantidad de publicaciones. Tanto es así que muchas veces uno piensa que es como una especie de torre de Babel, como diría alguien, ¿verdad? Donde uno encuentra información de todo tipo que tiene que ver con las instituciones y las no instituciones pertenecientes a la IPA, digamos así, ¿no? Además están instituciones que han salido de la IPA, como es la lacaniana, por ejemplo, ¿no? Que tiene una excelente y abrumadora cantidad de publicaciones. Bueno, no voy a insistir sobre ese tema en particular, pero lo que sí quiero recoger es que en la historia del psicoanálisis latinoamericano, particularmente en FEPAL, porque estamos en un congreso de FEPAL, ¿no? Han habido diversos momentos en los cuales se ha tratado de establecer un vínculo de comunicación de publicaciones psicoanalíticas entre la IPA y FEPAL. Moisés Lemby, por ejemplo, fue uno de los psicoanalistas que estaba en el comité editorial de FEPAL, ¿no? Por allá por el año 93, y estableció contacto con la directiva de la IPA de ese entonces para poder establecer una especie de publicación conjunta entre la IPA y FEPAL. Luego, más adelante, en México, estaba el presidente Tames, y también se hizo ese mismo intento en esa época, digamos así, ¿no? Que tampoco cuajó como algo estable. El punto que a mí me llama la atención es como ese intento de publicación conjunta, digamos así, interrelacionada entre IPA y FEPAL, nunca ha quedado como algo que se logra que permanezca de una manera estable en nuestra comunicación de las producciones científicas de los psicoanalistas latinoamericanos y FEPAL y la IPA. En el año 2002 recibimos una invitación también del comité editorial de la IPA en FEPAL para que se publicara un libro sobre psicoanálisis latinoamericano. Eso nos causó un gran entusiasmo y se publicó ese libro en inglés y en español, digamos así, ¿no? Sergio Leucowicz y Silvia Flechner estaban allí en el comité, estaban en el comité editorial de FEPAL en ese momento, digamos así, ¿no? Y se dedicaron a esa tarea. A mí me tocó hacer el prólogo de ese libro del psicoanálisis latinoamericano, digamos así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos esfuerzos que se han hecho, que esos intentos que se han hecho, no permanezcan en el tiempo, digamos así, ¿no? El último gran intento que yo celebro también, que está haciendo la IPA ahora, ¿no? Es tratar de hacer un intercambio de propuestas de pensamiento interregionales, que es el que tú lo mencionaste, Beatriz, que es el del IRED, del diccionario interregional, digamos así, ¿no? Que se publica en los 3 idiomas,
inglés, portugués y español, digamos. Así que creo que va algo así como a resolver un poco esa falta que ha habido en la comunicación en nuestros pensamientos psicoanalíticos de los diferentes ámbitos en los cuales se despliega el psicoanálisis. El problema que tú señalas también, Beatriz, es que, bueno, qué difícil a veces es poder expresar en otro idioma, ¿verdad?, situaciones que pertenecen al ámbito afectivo. Así, ¿no? Cuando se usan expresiones o términos o palabras que no, vamos a decirlo así, que no reflejan con precisión lo que se quiere transmitir. Además de eso, de otros tipos de lenguaje que van más allá de las palabras. Un poco esto es lo que yo quería comentarle un poco al respecto. Beatriz, ¿quieres comentar? Bueno, sí, bueno, agradezco la verdad todos los comentarios que, bueno, abren distintos caminos, ¿no? Yo creo que sí, que la publicación, esto que dice Serapio, es como lo que se ha dicho, cómo contribuye a que los analistas encuentren su propia voz, que no es fácil, ¿no? Ahora, además de esto, me parece que se han dicho algunas cosas importantes que plantean un poco para qué, hacia dónde va el psicoanálisis hoy en día. Porque creo que han habido cambios en relación, yo recuerdo el periodo de mi formación, habían ciertos analistas que tenían una función de liderazgo, que se estudiaba su pensamiento, que bueno, en los congresos se los invitaba especialmente. No es que esto no exista hoy, pero me parece que es necesario mucho más una construcción colectiva, en la cual me parece que lo que decía Delia, esto de cómo jerarquizar la práctica clínica, los casos clínicos, y de ahí ver nuestras teorías, que de alguna manera está en la propuesta de Cazorla, esa vuelta a la sesión, la microobservación, la observación de la clínica, partir de la clínica como... me parece que es como se hace necesario un retorno a la clínica, que distintos grupos de discusión clínica, yo estuve en Montevideo, no todo lo que quisiera en un grupo propuesto por Cazorla, en una jornada sobre el tema de la metáfora, en el cual estuvieron los distintos grupos de discusión clínica. He estado en distintos, con E. Feinberg, en Clinical Comparative Method, y en el modelo de los 3 niveles que trabajamos bastante en Uruguay. Y me parece que la discusión de casos clínicos en profundidad, en ámbitos que no son los de supervisión, me parece que trae un gran enriquecimiento. Y ahí es como que se puede, me parece, desde la clínica volver a discutir las teorías, hasta dónde van y hasta dónde, y me parece con esto de la validación, porque tenemos en nuestra propia práctica tenemos mucho acumulado de viñetas, de situaciones en la sesión. Después tenemos macro validaciones cuando se describe un proceso, pero me parece que también el trabajo grupal con distintos analistas de distintas culturas, me parece que permite un enriquecimiento mayor en el sentido de poder discutir distintas visiones, porque en mi experiencia he estado con analistas de distintas culturas,
con los límites también de nuestras concepciones teóricas. Además, hay algo que para mí es muy valioso, que distinguió Sandler hace un tiempo, en el 83, entre las teorías discutidas a nivel oficial, las teorías públicas, y las teorías usadas en la práctica, implícitas, que de alguna manera integramos mucho más. Y como señaló Cazorla, en la discusión pública hay bloqueos institucionales, hay discursos oficiales que se cierran sobre ellos mismos, y es muy difícil introducir a veces discursos que se topen con ideas que son usadas en el intercambio público. Y que me parece que ahí se generan bloqueos institucionales que, por más que sean instituciones que se abran a distintas formas de pensamiento libres, creo que hay bloqueos que bloquean la reflexión más libre y personal, que también es necesario, para la discusión y para la escritura también, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que el pensar también en la escritura, en las distintas formas de intercambio y de comunicación, como dice Serapio, que son absolutamente necesarias, es pensar también los límites de los enfoques, poder discutir, es pensar, para dónde puede seguir el psicoanálisis en un camino de enriquecimiento, que también incluya, como dijo Delia, también triangulaciones también más empíricas, más de investigaciones empíricas, tanto cuantitativas como cualitativas, porque el desarrollo de la investigación cualitativa ofrece, me parece, al psicoanálisis una enorme oportunidad, porque tendemos muchas veces a generalizar casos puntuales sin la suficiente validación, que son muy valiosos como experiencias puntuales, pero tienen que estar corroboradas con macrovalidaciones, con distintas formas de triangular eso, que de alguna manera se logra con distintas miradas y a veces por fuera de la sesión. Esto llevaría para mucho más de la escritura y del libro anual, pero me parece que el libro anual ofrece, por sus características, y otras publicaciones, como eso que decía Serapio, que se han hecho, distintas miradas sobre la práctica, y distintas miradas de cómo se arma el pensamiento clínico. Y me parece que algo del futuro del psicoanálisis depende de pensar, de observar y de teorizar la práctica, empezar desde la práctica, no desde las teorías, que siempre marcan los territorios habituales de cada uno. Ya sabe de lo que vamos a hablar, pero ahí hay bloqueos. Estoy totalmente... El discurso oficial de las instituciones, por más abierto que sea, tiene sus leyes. Roosevelt, ¿quieres comentar? Delia, por favor, Delia, primero tú. El micrófono. El micrófono. Perdón, sí, perdón. Yo escucho a Beatriz y a Roosevelt con mucho cuidado, son personas a las que quiero y admiro mucho. He leído mucho de ustedes y creo que el desafío más importante que yo creo que existe en el mundo psicoanalítico es la banalización de nuestra teoría.
Y con la banalización de nuestra teoría me refiero a esto que Roosevelt, al peligro de esto que Roosevelt mencionó acerca de la publicidad y el mercantilismo que hoy en día existe en la sociedad, ¿no? Creo que todos los de aquí que venimos y somos de diferentes áreas de Latinoamérica, nos enfrentamos a diferentes modelos de atención clínica que son una banalización de nuestra teoría y se dicen psicoanalistas y por ahí escuché y leí una crítica que hicieron en Brasil acerca de formaciones psicoanalíticas dentro de contextos religiosos, tengo entendido, donde una comunidad religiosa estaba formando psicoanalistas que no tenían toda la estructura que la IPA exige para poder ser psicoanalistas. Y desde ahí se escribe. Esto que decía Beatriz, ¿no? Desde la clínica se escribe eligiendo una teoría. Y me hiciste pensar muchísimo en un psicoanalista mexicano al que yo admiro mucho y que hace poco estaba leyendo su libro en relación a que decía que los psicoanalistas teníamos un llavero de teorías. Teníamos una teoría que era nuestra elección, nos identificábamos con una teoría y que desde esa teoría leíamos a nuestro paciente, pero que no era suficiente, que nosotros teníamos que ir metiendo a ese llavero, donde está la llave principal, que es la teoría, diferentes teorías que complementan nuestra visión clínica, en nuestra visión en la clínica. Y creo que así es, ¿no? Pero creo que el International Journal, y lo dije, hoy en día tiene como desafío la no banalización de nuestra teoría y con ello creo que la exigencia, existen muchas publicaciones efectivamente, pero creo que la exigencia es esta que Beatriz dijo, ¿no? Es poder elegir material para que se incluya en el libro anual y en el International Journal o en cualquier escritura psicoanalítica, en cualquier revista psicoanalítica, es elección de material que sea material bien escrito, que tenga una base científica, que no se pierda de la metapsicología psicoanalítica, de nuestra identidad psicoanalítica, porque también nosotros podemos traicionarnos en el desvío de lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho eso, sobre todo en las generaciones que se están formando hoy en día, ¿no? Que sí tienen esta influencia de la publicidad, del mercantilismo, que deberíamos de pensarlo seriamente. Gracias, Pablo. Que Delia, son tantos asuntos interesantes, ¿no? Aquí en Brasil, y yo creo que en otros países, la universidad exige que las personas publiquen. Es el famoso publish or perish, ¿no? Y hay mucha gente que está de alguna forma involucrada con la universidad y tiene que publicar, y se publica mucho, pero se publica deprisa, ¿no? Se publica más para que el currículo se amplíe, ¿no? No tenemos ese problema en nuestras sociedades psicoanalíticas porque no hay una exigencia de número, ¿no? Pero hay esa intersección entre la universidad, a veces provoca más y más revistas, ¿no? Y la necesidad de que aquellas revistas tengan una categoría X, bueno, eso es un otro problema. Pero yo creo que nosotros estamos en un área tan compleja. Y ahora que estoy un poquito más maduro, yo estoy conformado con nuestras limitaciones. Somos muy limitados. No podemos conocer las teorías. Si conocemos una u otra, ya tenemos que darnos por satisfechos. Si yo entiendo un poquito de la teoría del otro, yo me doy por satisfecho. Pero yo no voy a entender, nunca la voy a entender. Porque no hace parte de mí, ¿no? Yo no me formé, es como un idioma, por más que yo aprenda un idioma, no es mi idioma. Entonces, a veces nosotros tenemos
algunos planes que quizás sean grandiosos y por eso no funcionan. Yo no sé si porque nosotros, latinoamericanos, estamos siempre mirando para arriba, ¿no? Tenemos un problema en el cuello aquí, de tanto mirar para arriba. A veces no miramos lo que está en vuelta de nosotros. Los mexicanos tienen más suerte porque Estados Unidos es un poquito arriba. Nosotros tenemos que miramos para Europa y miramos para Estados Unidos. Yo no sé si un día nosotros podremos no dejar de mirar, ¿no? Tenemos que mirar, claro, pero mirarnos entre nosotros también. Todos nosotros sabemos que si nosotros publicamos en una revista latinoamericana, ¿quién lo va a leer? ¿El autor? ¿El evaluador? Y quizás algún amigo mío. Yo siempre digo que hay por lo menos 3 lectores. Pero ese mismo trabajo, si uno tiene la suerte, y tenemos que luchar por eso, porque no todos tenemos ganas de publicar, tenemos otras cosas que hacer, tenemos nuestros pacientes, tenemos nuestras familias, tenemos otros intereses, ¿no? Yo me voy a darle trabajo de publicar en el International Journal, ¿no? Qué dolor de cabeza, ¿no? Y lo voy a mandar, y seguro que me lo van a mandar de vuelta, ¿no? Y yo voy a tener que revisar todo, y lo voy a mandar, y me va a mandar de vuelta. No. Entonces yo no lo mando más. Pero si yo no lo mando, yo no voy a ser leído. O la chance de ser leído, a no ser por mis alumnos o mis colegas que no son mis enemigos, es muy grande. Entonces, hay esas cosas todas. Yo no tengo ninguna propuesta, estoy hablando aquí sin pensar, ¿no? Pero a veces tenemos planes tan grandes, ¿no? Hace poco, ¿no? Nosotros teníamos, quizá Beatriz pueda ayudarnos, ¿no? Hubo 1 o 2 números del International Journal en español. ¿Te acuerdas de eso? Beatriz, seguro, ¿no? Todo el número entero estaba en español, no era el libro anual. Y desapareció. Yo me imagino que desapareció porque no hubo interés. No hubo interés suficiente. No creo que el International sea algún lugar malo que no nos quiere ver desarrollar. Yo creo que no hubo interés. O no los compraron. Incluso el libro anual. Nosotros sabemos de él, él sabe más que yo, ¿no? El libro anual incluso es difícil de vender. La persona no lo compra. No lo conocen. En Brasil tenemos, en São Paulo, que es la mayor sociedad, tenemos por suerte, y en Campinas también, que las personas son obligadas a comprar el libro, ¿no? Porque ya sale en su factura. Pero eso no pasa en las otras sociedades. En fin, yo estoy apenas compartiendo con ustedes algunas inquietaciones. Y para terminar, les cuento el problema de la traducción. Ahora, 2 semanas atrás, hicimos un working party en FEPAL, ¿no? Y había gente de portugués y español. Y fue muy bonito, porque hubo 2 palabras que ahora no me acuerdo, que una era la palabra demanda, la otra no me acuerdo. Las personas que hablaban portugués hablaban la palabra, pero las personas en español no entendían que aquella palabra tenía el mismo significado, y viceversa. Entonces nos quedamos un tiempo, que fue muy productivo, cada uno de los grupos intentando mostrarle al otro el significado de la palabra demanda. Y yo me imaginaba que demanda en portugués y español era exactamente la misma cosa, pero no es la misma cosa. Entonces, la posibilidad en el working party, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Beatriz, ¿no? Es una cosa fantástica. No nos quedamos de acuerdo, pero entendimos lo que uno quería decir, lo que otro quería decir. No nos quedamos de acuerdo, pero nos entendimos. Entonces tenemos también que desistir de la exactitud, de la precisión, y que nos comuniquemos
más o menos, aunque no sea exactamente lo mismo, porque a veces es una tarea imposible. Así es. Bueno, ese planteamiento de Roosevelt junto con el de Beatriz nos lleva al tema de que las publicaciones son un paso avanzado después del pensamiento solitario del analista frente a su situación clínica. Cuando logramos una publicación, en realidad estamos poniendo un mensaje en una botella y la estamos lanzando al mar. Realmente no tenemos la retroalimentación que nos dice qué impacto tiene lo que hemos pensado, lo que hemos escrito. Esto podría verse como un tema relativamente pesimista, como lo recoge Rafael Alberti en su famoso Nocturno, no sé si recuerdan ustedes, pero él dice: manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Suena esto como una situación muy oscura, pero los psicoanalistas nos vemos frente a varias barreras que parten desde la privacidad de nuestros pacientes, de la manera como se presenta el lenguaje, las diferencias del lenguaje. Y entonces hay unos polos de pensamiento que a veces están diciendo lo mismo. Acuérdense ustedes lo que pasó con el estudio de la contratransferencia, casi simultáneo, entre Heinrich Rager y por el otro lado Paula Heimann, ¿no? Donde uno acaba dándose cuenta que hay desarrollos paralelos porque no había comunicación. Ahora tenemos la facilidad de la comunicación. Lo que no tenemos todavía es la ruptura de nuestros prejuicios geográficos y lo que decía Roosevelt, cómo nos estamos leyendo o nos estamos presentando. Hay un psicoanálisis clínico en los consultorios, hay otro psicoanálisis clínico en las publicaciones, hay otro psicoanálisis no clínico en las publicaciones, así como hay un psicoanálisis, una serie de psicoanalistas que siguen el camino político y otros el camino académico, y no necesariamente es lo mismo. Esta institucionalización de las publicaciones que decía Beatriz, ¿de qué depende? Dependerá de la autoridad por el lado político o por el lado académico. Realmente hay muchísimo que trabajar en esto, y a mí me parece que el libro anual, que ojalá no fuera tan costoso para los latinoamericanos, cumple una función muy especial en esto. Todavía tenemos 6 minutos que les voy a pedir a los panelistas que nos ayuden a concluir este conversatorio. No, hay más gente participando. No sé si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario también. Tú también quieres saber si lo que estás diciendo es oído, así como, Claro. así como lo escrito necesitamos saber si es leído. Yo quería decir algo más. Creo que, Serapio. sí, brevemente, ¿no? Creo que las instituciones y sus productos, como son las publicaciones, son de alguna manera resultado de la cultura. Y la cultura tiene su ideología. Igual que los miembros de las instituciones tenemos nuestras propias ideologías, conscientes o inconscientes. Y a través de ellas ejercemos nuestro poder y designamos o asumimos que tenemos o no la verdad y que otros tienen o no la verdad. Y eso hace a la selección de lo que se va a aceptar como propuestas para comunicarnos. Entonces, eso hace compleja nuestra situación como seres humanos de la cultura también. Un poco eso es lo que yo quería señalar. Gracias, Serapio. ¿Alguien más?
Bueno, yo quiero mencionar sobre la ausencia de Gustavo, que lamento muchísimo que no haya podido asistir, porque Gustavo no solamente ha tenido el liderazgo de publicaciones, sino que abrió un camino muy importante en este diálogo psicoanalítico a través de comunicar un caso clínico comentado por muchísimos colegas. Y entonces esta situación de la bidireccionalidad del pensamiento psicoanalítico es muy importante, y personas como Gustavo lo han fomentado de una forma muy importante. Porque lo otro es que escribamos para nosotros mismos, nos autoleamos, y el pensamiento psicoanalítico entre en falla como una avioneta cuando pretende subir más allá de lo que sus motores le permiten. Entonces, fomentemos el diálogo, y yo creo que este congreso es uno de los ejemplos en los que habría que poner eso sobre la mesa. Gracias. Bueno, si no hay más. Sí, Delia. No, que siguiendo este modelo propuesto por Gustavo, justo se hacen, cada que sale un nuevo libro anual de psicoanálisis, se hace una publicidad científica, digamos, en las sociedades, donde se invita a 2 de los editores, 3 de los editores a armar un conversatorio dentro de cada sociedad, ¿no? Alrededor en toda Latinoamérica. México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá, y buscamos a sociedades Uruguay. que nos... Sí. Uruguay, ¿cierto? Sociedades que nos inviten para poder hablar sobre el libro anual de psicoanálisis. Entonces, pues les pedimos que nos ayuden a esta promoción, que creo que las sociedades deben de también pues apoyar en este sentido de seguir incrementando la lectura de la revista, ¿no? Y yo quiero también referirme a Gustavo, que realmente durante muchos años ha mantenido el libro anual y ha promovido el diálogo. Dentro, claro, como dice Cazorla, dentro de las posibilidades, creo que es un canal de comunicación que ha sido muy enriquecedor, y que por lo menos en las actividades en las cuales yo participé discutiendo artículos, fue muy, muy aceptado. Y bueno, es eso. Creo que es una de las vías por las cuales los analistas podemos interactuar y dialogar entre regiones también, que me parece algo muy importante, además de otras experiencias que hay. Creo que este diálogo interregiones y promoviendo, me parece, distintos enfoques y con libertad académica. Si bien el International es, bueno, de la sociedad inglesa, creo que la libertad académica es una condición muy importante, en el sentido de publicar artículos de acuerdo a manteniendo la libertad académica de los autores. Si el trabajo tiene, bueno, la calidad. Pero claro, como dice Roosevelt, a veces ese es un trabajo difícil de ida y vuelta. Sí. Roosevelt, ¿quieres cerrar nuestro conversatorio? Se nos queda un minuto. Apenas agradecer quería apenas despedirme agradeciendo. Fue muy bueno oír a ustedes y oírme a mí mismo, porque uno tiene que tener un estímulo para poder hablar y uno mismo oírse, ¿no? Yo me sorprendí con algunas cosas que yo dije.
La última Sí. cosa apenas es que con la internet y después de la pandemia, todo esto va a cambiar. Está cambiando. Nosotros no tenemos más tiempo ni condiciones de seguir todo lo que ocurre en la internet. Es impresionante porque sería fantástico, ¿no?, que discutiéramos un trabajo por internet, ¿no?, y como ya estamos haciendo con el libro anual. Pero por otro lado sabemos que cuando recibimos una invitación para cualquier cosa, hay otras 30 en el mismo horario. Y yo también no sé cómo solucionar eso. Cada uno va a tener que solucionar solo, ¿no? Apenas estoy más una vez compartiendo mis angustias. Y ahí yo tengo aquí a mi lado una mesa con unos 30 libros y quizás unas 15 revistas que no las voy a poder leer nunca. Quizás una u otra. Y seguro que ustedes están en la misma situación. No sé qué vamos a hacer. Muchas gracias. Un buen congreso a todos. Bueno, Sí, muchas muchas gracias. gracias y buen congreso. Placer. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.